Buenos días, mis hermanos. Por causas de la vida, muchos no están, pero pues todavía, ¿verdad? La obra sigue adelante y les animo en el amor del Señor a que continuemos con ello, que sigan con la obra aquí. Efesios capítulo 4, versículos 11 al versículo 13 son los versículos que el hermano leía el día de ayer y que se nos habían asignado para tratar con ellos. Dice allí el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mis hermanos, nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en nuestro tema que está tomado de allí del versículo 12, perfeccionando a los santos. El día de ayer, en el versículo 12, mirábamos, ¿verdad?, perfeccionándolos en el sentido de prepararlos para la obra del ministerio. Y miramos tres frases que encontramos allí en el versículo 12 para asistirnos en ese aspecto. Tres cosas que necesitábamos considerar para poder estar listos, ¿verdad?, para la obra del ministerio. Esto es en lo que requiere de la iglesia. Debemos de estar capacitados, ¿verdad? Debemos, decíamos el día de ayer, por último, deberíamos otra vez de estar cuidándonos los unos a los otros. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el versículo 13. Incluso nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en esa frase que se menciona: para llegar a ser un varón perfecto. Perfecto. Recuerde que la perfección humana, obviamente, ¿verdad?, es imposible. Estamos llenos de deficiencia, y no lo digo porque muchos lo dicen o lo decimos, ¿verdad?, como excusa para poder, ¿verdad?, decir: hermano, pues yo lo hice porque soy imperfecto, ¿verdad?, pues me tiene que entender. Bueno, no está hablando de esa imperfección Pablo. Hablamos de imperfección con la mentalidad que debemos de ir mejorando cada día. Es por eso que debemos entender que somos imperfectos, pero obviamente la perfección con la cual ahora Pablo está hablando es con la madurez. Con la madurez. Y recuerde nuevamente, si es que no sabemos, tenemos que entender que la madurez espiritual no depende del tiempo que estemos o que hayamos obedecido el Evangelio hasta el día de ahora. La madurez se requiere o es identificada con el conocimiento que tenemos de la Escritura y su aplicación a nuestras vidas. ¿Ok? Esa es la madurez, el conocimiento que tenemos de la Escritura y la aplicación de la misma a nuestras vidas. Porque obviamente, ¿verdad?, recuerden, no podemos llegar a esa madurez si no tenemos ese conocimiento, como vamos a mirar. Por eso en esta ocasión vamos a considerar esa frase dice allí el apóstol Pablo, para llegar a ser un varón perfecto. Me gusta mucho la idea para llegar a ser un varón. Note que allí no lo dice en un sentido plural para generalizar, ya que la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Yo soy responsable de mi crecimiento. Puedo ser asistido por ustedes, como mirábamos el día de ayer, pero yo tengo que anhelar ese crecimiento. No puedo estar satisfecho conmigo mismo en la condición en que me encuentro en cuanto a mi relación con Dios personal. Debo de buscar seguir creciendo en ella. No puedo estar satisfecho. Esto es algo que yo mismo debo de estar buscando. Entonces, cuando hablamos de un varón perfecto, entonces yo tengo que estar buscando personalmente esa perfección. Obviamente, recuerde, acabo de mencionar y voy a volverlo a decir, con la asistencia de los unos a los otros, pero yo tengo que tener ese deseo. Entonces tenemos que llegar a ser ese varón perfecto, ese varón completo, maduro. Recuerde otra vez, no estamos hablando de lo físico, no estamos hablando de lo carnal, estamos hablando de lo espiritual. Y si podemos alcanzar esa madurez, si usted y yo así lo deseamos. Obviamente vamos en esa trayectoria hasta esa perfección completa, que como mencionaremos también en un momento, se va a adquirir hasta que estemos en el día delante de nuestro Dios. Pero por ahorita, ¿qué mejor cosa tenemos, mis hermanos, que el ocuparnos en algo que nos hace mucho bien? No solamente para esta vida, pero también para la venidera. Entonces, consideremos. El apóstol Pablo menciona allí en el versículo 13 tres frases que vamos a considerar. Y la primera de ellas dice: hasta que lleguemos.
¿Qué indica esa frase? Hasta que lleguemos. Usted y yo debemos de estar conscientes en eso. Cuando Pablo habla de hasta que lleguemos, entonces nos debe de recordar que usted y yo estamos faltos de algo. Carecemos. Es nuestro primer punto. Tenemos que ser conscientes de que algo nos está faltando. Porque hasta el tiempo o hasta el día que usted y yo lleguemos a la condición de que no, pues yo estoy bien, ¿sabe qué? Va a ser el momento que usted va a dejar de crecer. Y tristemente, déjeme le digo, desafortunadamente, somos muchos los que podemos caer en esa condición fácilmente. No, broda, pues sí, mira, yo ya tengo tanto tiempo en la iglesia, yo ya alcancé esa madurez. Cualquiera que le diga eso, haga de cuenta que no sabe nada. Tenga cuidado con ese tipo de hermanos que ya lo conocen todo y que le hablan de su propia experiencia personal o su propia experiencia personal. Tenemos que ser conscientes de que carecemos, nos falta algo, todavía no llegamos allí. Tenemos que entender, dice Pablo, hasta que lleguemos. Entonces, cuando habla de que hasta que lleguemos, tenemos que entender que sin conocimiento, mis hermanos, ¿verdad? Dice ahí, sin reconocimiento no hay, ¿verdad? Allí dice crecimiento. Sin reconocimiento no hay crecimiento. Si me pongo los lentes, no miro de lejos. Si me los pongo de cerca, si me los quito, no miro de cerca. Estoy en esa situación ahorita. Entonces ya ponerme y quitarme se me olvida en ocasiones, hermanos. Pero note otra vez, sin reconocimiento no hay oportunidad de crecimiento. Esto es, si yo no reconozco que me falta, yo no me doy la oportunidad de crecer. Entonces, cuando yo esté reconociendo que me falta, voy a seguir haciendo por crecer. Entonces, tengo que hacerme de esa mentalidad. ¿De qué, mis hermanos? De que todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Déjeme decirle nuevamente, ¿verdad? Que tristemente hay entre nosotros quienes dicen, no, ¿de qué se va a predicar? ¿Por qué preguntamos de qué se va a predicar? Porque muchas de las veces si les decimos, bueno, pues es que es una actividad evangelista. Oh, verdad, pues yo ya soy cristiano, pues ya de qué me sirve eso. Qué triste, ¿no? Muchas de las veces existen clases para matrimonios y luego dicen los hermanos, ¿de qué? Oh, es clase de matrimonio. No, yo y mi cónyuge, mire, somos excelentes. Como que si nuevamente son ellos personalmente y la iglesia y la palabra de Dios no tiene cabida. Bueno, estos son los hermanos que ya no se dan lugar para crecer. No se han dado cuenta nuevamente que están careciendo de algo porque no han llegado a la perfección. Entonces siempre vamos a estar necesitados. Mis hermanos, sin reconocimiento no va a haber crecimiento. Entonces hagámonos de la mentalidad de que siempre necesitamos algo. No que nos podamos llegar a la madurez, a estar completos, pero recuerden, siempre hay lugar para aprender, ¿no es cierto? Siempre hay lugar para aprender, y eso es a lo que nos referimos en esta ocasión. Primera de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 18. El apóstol Pablo viene y dice nuevamente que si alguno dice saber algo, dice, hágase ignorante para que pueda aprender. Qué interesante, ¿no? Pero es que cuando llegamos a decir, no, pues es que yo ya conozco el evangelio, mi matrimonio está marchando excelente, pues no, yo no tengo necesidad. Qué grave es esa mentalidad. Ya la palabra de Dios no tiene cabida en mi vida porque yo ya estoy completo. Pero no nos damos cuenta, dice Pablo, el que diga nuevamente que él ya sabe, dice, hágase ignorante. No está minimizando al cristiano, pero le está ayudando a que se vacíe de ese ego para que pueda ser lleno del conocimiento del Señor. Decíamos el día de ayer, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 13. Un apóstol lleno del Espíritu Santo que podía nuevamente adquirir ese conocimiento sobrenatural de parte directo del Espíritu Santo, todavía le dijo a Timoteo, tráeme los libros y mayormente los pergaminos, que todavía estaba dedicado a la lectura. Qué interesante es eso. Estamos hablando de un apóstol, ahora cuánto más usted y yo, ¿no es cierto? De modo que cada vez que se va a predicar la palabra, no seamos de esos hermanos que pregunte usted, ¿y quién va a predicar? ¿Qué se va a predicar? Como que si el que va a predicar o lo que se va a predicar no le va a beneficiar.
Muchas de las veces caemos en ese error. Sí. También encontramos allí mismo en Primera de Corintios el capítulo 8 y el versículo 2. Dice Pablo nuevamente, hablando en esa misma línea de pensamiento. Y aquel que diga que sabe algo, dice, no lo sabe de la manera que debería de saberlo. ¿A qué se refiere? ¿Pablo está minimizando a los corintios? No, simplemente les está animando a que se den la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento. De seguir creciendo en el conocimiento. Cada vez que la palabra de Dios se predica, mis hermanos, nos damos oportunidad a que esa semilla que ya tenemos se riegue y se fortalezca nuestra fe. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 1, hermanos míos, dice, a mí no me es molesto en anunciarles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. No tiene nada de malo el repetir las mismas cosas. Y cuando digo de repetir, pues obviamente, ¿verdad? No vamos a estar hablando como dijéramos, ¿verdad? Ya hablé aquí de la misericordia el domingo, el otro domingo voy a usar el mismo sermón y les voy a hablar de la misericordia, y viene el otro domingo y les voy a hablar el mismo sermón. Claro que no. Pablo está hablando simplemente de que no hay manera de que podamos alterar la lección. Lo que la Biblia dice, de la manera que Dios lo dice. Entonces seamos conscientes de eso. Carecemos. Todavía no hemos llegado a ese pleno, entero conocimiento. ¿O quién de nosotros nuevamente puede levantar la mano y decir, oh sí, hermano, yo ya estoy satisfecho con lo que conozco? Pues obviamente, ¿verdad? Si usted es uno de ellos, me dice y ahorita hablamos un ratito allá afuera. ¿Ok? Pues que obviamente no lo conocemos todo. No lo sabemos todo. La Biblia es muy extensa. Y déjeme le digo nuevamente, ¿verdad? He escuchado a hermanos que tienen 50 años. Piensa en eso. Estoy hablando ya de hermanos que han avanzado en la vida. 50 años de predicar y han dicho, me he dado cuenta que entre más sé, menos conozco. Lo poquito que conozco. Son personas de respeto, hermanos de respeto, y que son honestos al hablar. La Biblia es intensa, es profunda, de modo que tenemos que entender que todos nosotros carecemos de algo. Dijo nuevamente Pablo allí en Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí mismo como con cordura. O sea, no venga a decir, bueno, hermanos, ¿verdad? Ahorita gracias a Dios que ustedes no hicieron una extensa introducción, porque luego los hermanos se van decepcionados, porque luego levantan al predicador, el hermano ha andado predicando por todo el mundo y ya he convertido a quién sabe cuántos, y luego cuando predican se queda uno, ¡ay! ¿Y cómo los convirtió? ¿Y a qué los convirtió? De modo que muchas veces las introducciones que dan nuestros hermanos nos ponen en una situación muy crítica, ¿verdad? Así es que es mejor que nos dejen pasar adelante y compartir lo que tenemos y luego ustedes mismos lo pongan en balanza. Todos tenemos nuevamente, ¿verdad?, que entender que, hermanos, entre ustedes yo soy uno más, ¿verdad? No por minimizar ni por menospreciar el cuerpo de mi Señor, pero soy uno más entre el montón. Yo tengo la misma necesidad que ustedes de seguir creciendo en el conocimiento de mi Señor, de seguir madurando. Me falta mucho, nos falta mucho, pero es algo que cada uno de nosotros individual tenemos que admitirlo. Si no lo admitimos, pues yo no se lo puedo forzar, ¿verdad? Bueno, hermano, pues eso se aplica a ti, pero no a mí. Pues bueno, ¿verdad? Yo hablo de mí, pero Pablo ya nos dijo, ¿verdad?, que cualquiera que llegue a decir que sabe algo, no sabe de la manera que lo debe de saber. Entonces tenemos que ser conscientes, dice, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Cómo? ¿La fe se da en porciones? Obviamente no. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ojo con esto, mis hermanos, ¿ok? Ojo con esto. Porque si no conoce la palabra de Dios, ¿cuánta fe tiene? Caray. Ahí está más crítico, ¿verdad?, el asunto,
Porque si no conozco lo que la Biblia dice, oh no, dice, ¿verdad? El sectarismo. Oh, yo tengo fe en mi Señor y mi fe mueve montañas. Pues ¿de qué le va a servir que mueva una montaña si no le obedece al Señor lo que Él le pide? ¿De qué le sirve esa fe? La fe que habla nuevamente la Escritura es aquella que mueve su corazón, no que traslada el mar de un lado a otro. Y si su corazón no está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios, pues obviamente, ¿verdad? De nada le sirve lo que dice usted, tener de fe. Si no hay conocimiento de la palabra, ¿cómo puede usted decir que tiene fe? Oh, hermano, entonces quiere decir que me tengo que memorizar la Biblia. Pues si no memorizarla, por lo menos leerla, ¿no? Y conocerla, ¿no cree? ¿No es cierto? Tenemos que ser conscientes de ello, hermanos. Porque la fe viene por el oír. Por eso muchas de las veces, déjeme decirle, que el pueblo de Dios busca ser edificado con cosas que halaguen el oído, que se oigan bonitas, que se oigan a gusto. Y nos vamos de aquí, ¿verdad? Tranquilos. Le dije en una ocasión a la congregación, mis hermanos, ¿qué les gustaría a ustedes al momento que venimos a reunirnos como iglesia? ¿Irse de aquí edificados o motivados? ¿Qué les gustaría a ustedes? Ay, qué bueno que contestaron así, ¿verdad? Así me eliminaron muchos problemas. Estamos en la misma página. Obviamente, lo primordial, edificados, porque si se van edificados, pues automáticamente la motivación va a resultar. Pero si primero quieren ser motivados, ¿saben qué? Yo sé cómo motivarlos. Oh, y hablar muchas palabras suaves y bonitas para que, qué bonito sermón, qué bonita lección, y no les mencioné para nada a Dios. Para nada a Dios. Y ese es el problema. Entonces, siempre carecemos. Nos falta algo. Y Pablo dice entonces, no nos creamos más de lo que somos. Si usted es uno de los que les dice, bueno, yo soy, ¿verdad? Yo tengo como 75 años en el Evangelio. Pues yo creo que ya ahorita para los 70. Hermano, ¿cuántos años tiene usted, hermano? Garfias, 80 nos dijo. 94. Caray, yo ya lo... 94, mi hermano Garfias. Imagínese nuevamente el llegar a decir, por eso pensé antes, ¿verdad? Decir que tenemos tantos años en el Evangelio. Pero si no manifestamos, no que mi hermano no lo manifieste, estoy hablando, ¿verdad? Si somos alguien que se gloría en los años que ha formado parte del reino, pues de nada le va a aprovechar. Y vuelvo, ¿verdad?, a aclarar, no hablo de mi hermano Garfias. Estoy hablando simplemente si somos de los que nos gusta sacar a flote el tiempo que tengo en la iglesia, en el pueblo, pero no manifiesto esa madurez, pues eso es lo que dice Pablo, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Me falta mucho, nos falta mucho, todavía por seguir creciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, usted puede leer, ¿verdad? 6, 7, pero yo me voy a enfocar en el 5 y en el versículo 8. Porque Pedro dice en esto mismo también vosotros, amados, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. Note allí la palabra clave es el añadir. No debemos de estar satisfechos, debemos de estar buscando crecer, crecer y crecer. Añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Y luego, ¿verdad? Allí dice lo que sigue. Pero note el versículo 8. Dice allí Pedro, porque si estas cosas están en ustedes, qué grande bendición, ¿verdad? Y abundan. Y abundan. Por eso les decía el día de ayer, cuando usted y yo vamos a tratar de motivar a alguien, no hagamos o no cometamos el error del sectarismo, de las denominaciones, del buscar, ¿verdad? Oh sí, y David, cuando David salió contra Goliat y peleó, nótense nuevamente, aquel un pastorcillo salió y derrotó. ¿Qué estoy diciendo? Algo que ustedes ya leyeron. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué tenemos ese tipo de historias en la Escritura? ¿De qué nos aprovecha? Oiga, si yo les voy a estar haciendo referencia a una historia que ustedes pueden leer, ¿cuál es el beneficio de ello? Tenemos que dar una explicación, ¿no?
para poder sacar algo práctico que se aplique a nuestras vidas. Entonces pensemos nuevamente. Cuando hablamos de crecimiento, mis hermanos, dice el conocimiento debe de abundar. Y cuando usted y yo vamos a hablar, vamos a decir, así dice Dios. Así dice Dios. ¿Y dónde dice, hermano? No es Él. Pues por allí tú búscalo, hermano. Porque ¿qué manifiesta eso? Que no conozco, mi inseguridad y mi falta de interés en lo que estoy diciendo. Tratamos a la palabra de Dios como he oído nada más. He oído nada más de eso. Sí, por allí dice. Pero cuán hermoso es poder decir, ¿no es cierto? Ese pasaje que tanto conocemos, Juan 3:16. Se oye diferente, ¿no es cierto? Porque así habla Dios. Entonces cuando sus hijos van a hablar, Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios, pues vamos a imitar a Dios. Él va a hablar lo que nos va a beneficiar. Entonces, si yo busco animar el alma, el espíritu, fortalecer la fe, les voy a decir, así dice Dios. Así dice Dios. ¿Y sabe qué? Lo voy a buscar, o por lo menos voy a tratar de indicarles dónde lo dice, para que usted se vaya seguro de que fue Dios quien lo dijo y no yo. Recuerde otra vez, estamos hablando de lo que mencionamos para llegar a ser un varón perfecto, esto es, completo, maduro, tengo que saber la escritura. Recuerde otra vez, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Pablo le hace saber a este joven evangelista, ¿verdad? Que ahora él debe de ser, o procurar ser, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De quién? ¿Del pueblo o delante de Dios? Delante de Dios, Timoteo. Asegúrate que estás delante de Dios y no tienes de qué avergonzarte. Lo que te va a ayudar, Timoteo, a no sentir vergüenza delante de Dios es que te manifiestes como un obrero, dice, que traza bien la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con trazar? Que la sabe aplicar. Que la sabe aplicar. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que abundar en el conocimiento. No quedarnos satisfechos con lo que ya conocemos. Debemos seguir creciendo en ese conocimiento. Mis hermanos, y sí, a base de lección práctica, nos va a hacer bien. Pero mis hermanos, si no conocemos el libro, vamos a quedarnos igual. Vamos a quedarnos igual. No vamos a poder discernir, que es algo que vamos a seguir tratando más adelante. Note lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Es importante lo que Pablo menciona allí. Dice no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, pero sigo adelante. Dice, busco asir aquello, esto es, busco alcanzar aquello por lo que también fui alcanzado por Cristo. ¿Ok? El versículo 12. Dice, no que ya sea perfecto, dice, pero yo quiero alcanzar esa perfección, porque Cristo me llamó a mí para que yo sea perfecto. Y el 13 dice, hermanos, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el al premio del supremo llamamiento. No lo he alcanzado ya. Pablo. Estamos hablando de Pablo. Y Pablo dice, no que ya sea perfecto. ¿Se imagina Pablo que diga eso? ¿Quién soy yo comparado con Pablo? Bueno, pues es que a Pablo le faltaba, ¿verdad? Pero yo ya sé. Oiga, ¿se imagina decir eso? Dijo una dicha pastora presbiteriana, Pablo se tomó la libertad de hablar lo que el Espíritu no le dijo. Él era una persona que no sabía. Y por él, ¿se imagina? Esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia. El llegar a decir que yo sé más que Pablo, quien hablaba por inspiración. Bueno, tristemente sí, hay quienes llegamos a esa condición. Entonces debemos abundar en el conocimiento y tenemos que reconocer algo que nos falta. Nos falta. Lucas capítulo 17, en el versículo 10,
Cuando el Señor habla con sus discípulos, les hace saber, ¿no es cierto?, en cuanto a la obra. Dice: así mismo ustedes, cuando hayan cumplido lo que se les ha encomendado, digan que, ¿sí saben lo que dice, verdad? Siervos inútiles somos, porque no valemos nada, porque no servimos. No, el Señor está diciendo: hey, no dejen de crecer, no queden satisfechos, sigan haciendo más. Siervos inútiles somos, pues lo que se nos encomendó, eso solo hicimos. Decíamos ahorita, ¿verdad? Estaba platicando en cuanto a la iglesia. La iglesia se ha convertido en una iglesia pasiva. La iglesia del Señor no es pasiva, mis hermanos. Muchos de nosotros nos estamos saliendo del reino y ni cuenta nos estamos dando. La iglesia no es pasiva. La iglesia es una iglesia conquistadora. ¿Verdad que sí? La iglesia conquista, ¿no es cierto? Hermanos, usted y yo leemos allá en Daniel 2:44, y este reino no será jamás dejado a otra nación, sino que Él dice que conquistará a todos estos reinos. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Pablo dice nuevamente, ¿verdad?, este evangelio lo he predicado en todo el mundo. Colosenses 1, versículo 6 y el versículo 21. Qué interesante. La iglesia es una iglesia conquistadora, pero nosotros estamos tranquilos y no queremos hablar. Tenemos que llenarnos de conocimiento para poder hablar con seguridad, ¿no creen? Entonces Pablo viene y nos dice que carecemos de esa madurez, de ese conocimiento, debemos seguir creciendo en él. ¿Por qué? Porque solo lo que vamos a reunirnos, eso es lo que Dios requiere de nosotros, y yo ya cumplí. ¿Es todo lo que Dios requiere de nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Es todo lo que Dios requiere de nosotros el de reunirnos? No. Tenemos que predicar. Tenemos que hablarle a la gente de esta hermosa salvación. Pero muchas de las veces no hablamos de ella porque me voy a meter, luego decimos, en cinta de doble correa o algo así dice, ¿verdad? No recuerdo cómo dice el dicho de los hombres. Pero a lo mejor me meto donde no conozco. ¿Pero por qué no conoce? Entonces necesitamos entender que carecemos. Pero luego dice el apóstol Pablo allí, ¿verdad?, del conocimiento del Hijo de Dios. Me gusta lo que Pablo está diciendo. Obviamente, ¿verdad?, para nosotros estar preparados para llegar a ser ese varón perfecto, dice, tenemos que entender que carecemos, porque estamos para llegar allí. ¿Llegar a dónde, Pablo? A llegar a ser llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Ser llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Pues tenemos que entender, ¿verdad? Porque tengo allí yo carecer y allí dice crecer, ¿verdad? Parecía que decía lo mismo. Les digo, con lentes o sin lentes no alcanzo a leer. Tenemos que entender que debemos crecer. Nos falta, ahora debemos hacer algo al respecto. Debemos buscar llegar. Ahora, se imagina del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Otra vez, a ser llenos del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? Recibir de una manera indirecta o, ¿verdad?, sobrenatural de Cristo ese conocimiento, o llenarnos de lo que Cristo es y lo que Él hizo. ¿A qué se referirá Pablo? A llenarnos de lo que el Señor Jesucristo hizo, por ejemplo. Habló y hizo, ¿verdad? Y no está hablando de que de alguna forma oremos a Dios para que nos pase ese conocimiento que habitó en el Hijo de Dios mientras estuvo en esta tierra, ¿sí? Está hablando que usted y yo nos llenemos del conocimiento, verdaderamente conozcamos al Señor. Déjeme decirle nuevamente, ¿verdad?, que allá afuera al mundo le gusta la idea de Cristo el Salvador. Qué bonito, ¿verdad? Oh, Cristo el Salvador. Pero no les agrada mucho la idea de Cristo el Señor. Les gusta la idea de Cristo el Salvador porque necesitan la salvación de Cristo, pero cuando se habla de Cristo el Señor, pues ya se requiere sujeción, y ya allí como que no nos gusta,
¿verdad? Ya no nos parece muy bien. Queremos y nos agrada la idea de que Cristo sea Salvador, pero no Señor. Muchas de las veces así actuamos nosotros. Entonces, cuando Pablo habla del ser llenos del conocimiento del Hijo de Dios, es mirar quién es Él. Lo que habló Él, pero que también aplicó. Cuando usted lee Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3, Lucas deja muy en claro a Teófilo. Dice, porque yo te voy a poner en claro las cosas que el Señor Jesús, noten allí la secuencia, dice, hizo y también enseñó. El Señor vivía y luego enseñaba. Entonces, obviamente, ¿verdad? Con nosotros tenemos que conocer para aplicar, porque sin conocimiento no puede haber aplicación. Entonces, pero ya cuando tenemos ese conocimiento, vamos a aplicar y con toda libertad y seguridad vamos a enseñar, ¿no es cierto? Pero tenemos que conocer a nuestro Señor. Sin madurez no hay discernimiento. Si no tenemos madurez, si no somos maduros en lo espiritual, no vamos a saber discernir la palabra de Dios. No la vamos a saber discernir. Si no la leemos, pues mucho menos la vamos a saber explicar. ¿Ok? Entonces debemos permanecer con una mentalidad de humildad. De humildad. Cuando hablamos de humildad, obviamente, ¿verdad? Tenemos que pensar en lo que ahora nuestros hermanos allá, a quienes se dirige la epístola a los hebreos, usted puede leer desde el versículo 12. Yo me voy a enfocar en el 14. Recuerde que estos son hermanos judíos que se han convertido al cristianismo, pero están a punto de abandonar la fe por regresarse al judaísmo. El autor viene y les menciona un tema que ellos ya deben de conocer, que es el tema del sumo sacerdote y que está relacionado con Melquisedec. Ellos dicen en el versículo 11, se habían hecho tardos para oír. Esto es, perdieron el interés de crecer, se habían quedado estancados, perdieron esa sensación de emoción por las escrituras. Dice, tengo mucho que decirles, dice, pero no me es permitido hacerlo ahorita, dice, porque ustedes han perdido ese deseo de aprender. Y les dice en el 12, porque debiendo de ser ya maestros. Imagínense nuevamente, aquí entre los que estamos, no conozco algunas caras de verdad de ustedes, de modo que hablo con los que conozco. Pero pongámonos a pensar, mis hermanos, que ahorita, ¿verdad? Aquí entre ustedes digan, hermano, estaría bien que vengan y se nos den clases de evangelismo. ¿Cómo evangelizar? ¿Se imaginan? Ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes, y luego que pidamos que se nos enseñe cómo evangelizar, pues hay algo está mal, ¿no creen? Hay algo está mal. Y note cómo es que, nuevamente, no menosprecio los excelentes programas de nuestros hermanos que han hecho para enseñar a la iglesia cómo evangelizar, pero ese es nuestro problema, que esto no se debe de efectuar cuando venimos a obedecer el evangelio, convertirnos en evangelistas, predicar lo que ya hemos obedecido. En algún lugar hemos fallado, ¿no? En algún lugar hemos fallado. Mis hermanos, nótese cómo es que en campañas, en servicios del domingo, lejos de anunciarse el evangelio, ya nomás se les dice, ay, hay agua. Como que si es todo lo que se requiere, hay agua, ¿qué impide que seas? Pues la persona piensa que es todo lo que tiene que hacer, de modo que cuando se bautiza para el perdón de sus pecados, no conoce ni siquiera el evangelio, porque todo lo que se le dijo fue, hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? El conocimiento es importante, ¿no creen? Entonces viene a decir el autor allí, ¿verdad? En el versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, yo quiero hablarles de estos temas, dice, pero ustedes son unos niños. Y se los dice en una forma de reprensión. Ustedes deben de ya ser maestros. Dice nuevamente, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso, ¿verdad?, tienen ejercitados ¿qué? Los sentidos,
en el discernimiento del bien y del mal. Cuando alguien les diga, pues sí, hermano, yo creo, allí dice la Biblia, pero no creo que sea tan grave, levante esa banderita roja, porque ya le está hablando de su opinión y no de lo que Dios dice. Él quiere que usted esté en paz y que todo se lleve en paz. Pero si la Escritura dice que es pecado, hermano. Es pecado. No lo podemos suavizar. No lo podemos presentar de otra manera. Nuevamente, cuando se habla de discernimiento, le dije ahorita a mi hermano que no iba a mencionar, lo que voy a decir no lo iba a decir por él, porque ya lo tenía planeado decir. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al versículo 21, el Señor está tratando con la disciplina en la iglesia. Todavía no está la iglesia establecida, pero está hablando de lo que se va a efectuar. Note nuevamente, allí hablando de la disciplina, concluye el Señor diciéndoles, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Oh, ese pasaje es muy abusado por el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo sacan fuera de su contexto. Vienen ellos a decir, pues ¿sabe qué? Yo soy cristiano, mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, agarré unos pedacitos de pan, un jugo y nos fuimos de pesca y allá adoramos al Señor. Ah, qué cómodo se oye, ¿no? Es que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ah, qué equivocación. Eso es no saber discernir la palabra del Señor. No es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Esto es, cuando alguien vaya a ser disciplinado, porque recuerde el contexto, lea unos versículos anteriores, dice, y preséntenlo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenedle por gentil. Y luego viene el versículo, porque si usted y yo estamos en acuerdo, o ustedes están en acuerdo en disciplinar a Jesús Martínez, ¿quién no está obrando conforme a la voluntad del Señor? Dice el Señor, yo estoy con ustedes. Eso es a lo que se refiere el Señor. No está hablando de reunión, pero es que se oye muy bonito. No, hermano, pues ahí íbamos en el camino, ahí nos paramos debajo de una sombra, allí cantamos himnos, predicamos. Espérate, tiempo. Si ese es el caso, pues ¿para qué tener edificios? ¿Para qué provocar asambleas? Cada quien haga como quiera, ¿no? Cada familia quédese en su casa, que es el grave peligro que estamos corriendo ahora con esto del internet, ¿no? Oh, no, hermano, yo adoré por línea. ¿Adoraste en línea? Bueno, ese sería otro tema. Me regreso a lo mío, ¿verdad? Me regreso a lo mío. Discernimiento. Tenemos que saber cómo discernir la Escritura. ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? Tenemos que. El maduro va a saber hacerlo. Va a saber preguntar, ¿por qué Dios nos dice eso? ¿Y qué beneficio vamos a tener? Bueno, el maduro es lo que va a hacer. El inmaduro ni le va ni le viene. Lo que le den está bien, no hay problema, no tengo interés. ¿Recuerda a nuestros hermanos en Berea? Cuando leemos allá en Hechos capítulo 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda buena disposición, con buena solicitud. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Pero era Pablo el que les estaba predicando. ¿Por qué lo cuestionaban? Pablo, serás muy apóstol, pero déjanos primero, ¿verdad? Vamos y leemos si es verdad lo que tú nos estás diciendo. ¿Cuántos hermanos no se encuentran en la iglesia del Señor diciendo, pues es que así dijo el hermano fulanito, y como ha predicado por tantos años, pues lo ponen más alto que Dios? Así lo dijo el hermano. Qué triste, ¿no? Qué triste que ustedes vayan a hablar del hermano antes de lo que Dios dice. Bueno, el que tiene madurez va a saber lo que Dios dice, no lo que el hermano dijo, ¿sí? Va a saber discernir. Porque si nosotros hacemos algo que el hermano nos dijo, cuando nos digan que estamos mal, ¿qué vamos a decir? Pues el hermano nos dijo, así nos enseñó. Como Adán cuando Eva me dijo. Y Eva dijo, la serpiente, y ahí nos vamos, ¿verdad? Buscando a ver a quién vamos a culpar. No, hagámonos responsables. Si somos inmaduros, somos porque nosotros no estamos buscando madurar. Pero es más fácil, muchas veces es más conveniente el decir, no, hermano, es que allí en la congregación ni se nos enseña nada. Ah, ¿no se les enseña nada?
pues debería de estar usted aprendiendo algo, ¿no? Para que pueda enseñar, ¿no cree? Pero es más fácil decir, no, pues allí nomás nos dicen esto y aquello, pero no, hermanos, tenemos que buscar madurar nosotros mismos. Filipenses capítulo 13, el versículo 15. Recuerde, leímos el 12 y el 13. Pablo dice, no que ya sea perfecto, pero qué interesante, en el 15 dice, así es que los que hemos alcanzado la perfección, caray, Pablo, espérate, dices que allá no somos, pero tenemos que madurar, no estemos satisfechos, tenemos que seguir creciendo. ¿Podemos ser maduros? ¿El cristiano puede ser maduro? Sí. Humanamente no puede ser perfecto, pero maduro sí puede ser. Y la manera en que lo va a hacer es conociendo la palabra de Dios. Vamos a poder ser varones perfectos, completos, maduros en Cristo, cuando tengamos intención de conocer a nuestro Señor. Decíamos el día de ayer, primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué la debemos desear? ¿Cuál va a ser el resultado si la deseamos y la aplicamos? ¿Cuál es el resultado? Dice Pedro, ¿verdad? Van a crecer para salvación. Van a crecer para salvación. Santiago 1:27. La palabra es la que produce esa seguridad en nosotros de que vamos a alcanzar esa redención. Esa es la seguridad. Podemos nuevamente discernir lo que la palabra dice, pero vamos a ser maduros. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. ¿Qué debemos hacer? Dice Pedro, debemos crecer en la gracia y el conocimiento. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es con la frase que empezamos, conocer a Cristo. Pregúntese usted solo, ¿ok? No mire a nadie ni piense en nadie más. No piense en su vecino ni en su hermano. Piense en usted. ¿Qué tan bien conoce al Señor? ¿Qué tan bien conoce a su Señor? ¿Qué relación lleva con su Señor? ¿Qué tan bien lo conoce? Usted y yo podemos identificar a nuestros hijos, ¿verdad? Los podemos identificar y saber cómo son. Y en un ratito séame paciente, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión le dije a mi esposa, es que usted no le es paciente a mi hija, no le vayan a decir por favor ni a mi esposa ni a mi hija, ¿ok? Ustedes los conocen, no le vayan a decir. Pero me viene a mente esa experiencia. Yo le decía a mi esposa, es que usted no le tiene paciencia. Pues a ver, un día le va a tocar estar en la casa cuando ella se levanta. Yo soy mañanero, esas personas que le dicen mañaneras, que se levanta silbando. Hay otros hermanos, otros hermanos, ¿verdad? Hay otras personas que no son mañaneras, simplemente, este es mi espacio, deja mi espacio en paz, ¿verdad? Pues una vez me tocó estar en casa y mi hija se levantó. Hola, mija, buenos días. Se rió mi esposa, dijo, ¿qué pasó? Digo, pues mire, esta lo estoy saludando y ni siquiera, ¿verdad? Fue para dignarse de decirme buenos días, papá. Cada quien lo que le digo nuevamente con esto, ¿verdad? Note otra vez. Debemos de crecer al punto de que conozcamos al Señor, qué es lo que requiere de nosotros. Yo identifiqué esto de mi hija. En las mañanas, papá, sabes que te amo mucho. Y ella me dijo, te amo mucho, tú sabes que te amo. Pero en las mañanas me levanto, no tengo ganas de hacer nada, no quiero que ni me dirijan. Dice, eso soy yo. Me gustan mis mañanas tranquilas. Tú te levantas chiflando. Si vieras cómo me desesperas cuando chiflas o cantas. Bueno, se entiende. Conozco a mi hija, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Qué tan bien conocemos a nuestro Señor? ¿Qué tan bien le conocemos a Él? Cuando hablamos de eso, preste atención en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y versículo 10 en particular. Pablo hablando nuevamente, ¿verdad? Desde el versículo 4 en las cosas que él tenía como judío de qué gloriarse. Pablo dice, y todo esto lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note esto. Dice, todo de lo que tengo de qué gloriarme, lo he estimado como pérdida. Incluso se va un poquito más allá. Dice, y por amor a Cristo lo tengo como basura. A mí me interesó mucho esa palabra de basura. Yo dije, ¿por qué Pablo menciona basura? Hermanos, en el idioma original, la palabra no es basura, es excremento.
Pablo dice, lo que me gloriaba yo de judío, me apartaba de Cristo y por tanto, dice, yo lo aborrecí. A ese grado de mirarlo como algo que me provocaba asco. Dice, todo por el conocimiento de mi Señor. Qué interesante, ¿verdad? Pablo quería conocer a su Señor. A tal grado quería llenarse de quién era su Señor. Quería estar bien relacionado. Decimos en ocasiones, ¿verdad, Pablo? Para ponerlo de esa forma, dormía Cristo, comía Cristo, ¿verdad? Y vivía Cristo. Toda su vida estaba relacionada con Cristo. Filipenses 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Toda su vida estaba relacionada con Cristo, dice, y todo lo demás lo estimo como basura. Me provoca asco. Pero note, va un paso más allá en el versículo 10. Dice, a fin de conocerle. Todo eso lo tuvo por basura. Dice, pero a fin de conocerle, pues yo me preguntaba, Pablo, ¿pero qué no conocías ya al Señor? Hechos capítulo 9, ¿verdad? Se le apareció el Señor, ¿no es cierto? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se identificó, después se le apareció. Primera de Corintios 15. Se le apareció a él. ¿Lo conoció? Sí, pero el versículo 10 dice, a fin de conocerle. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo quería ser, no solamente, ¿verdad?, lleno del conocimiento del Señor, pero experimentar la misma vida del Señor. Dice, a fin de conocerle y experimentar, ¿qué? Su sufrimiento. Su muerte, dice, y ojalá Dios me conceda el poder participar de la resurrección. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Pablo? Yo quiero morir por mi Señor. Muchos queremos, ¿verdad?, morir en el Señor. ¿Verdad que sí? Queremos morir en el Señor, pero no queremos morir por el Señor. No queremos. Porque cuando de el cristianismo se trata, usted lea la Escritura desde el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió con Isaías? Usted lee Hebreos 11 y algunos creen que fue Manasés quien lo aserró, murió aserrado, cortado por la mitad. ¿Qué sucedió con Jeremías? ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió con Juan? Mis hermanos, ¿vivieron una vida placentera? ¿Qué sucedió con los cristianos del primer siglo? Ahora preguntémonos, ¿qué está sucediendo con nosotros? No sabemos discernir. No queremos conocer a nuestro Señor. Estamos contentos con lo que sabemos de Él, que Él es nuestro Salvador. Y es tranquilo. No hay problema. Mira, todos estamos luchando. De verdad estamos luchando, mis hermanos. ¿Contra qué estamos luchando? Si ya, mis hermanos, hasta una cobija nos impide venir a adorar a Dios. Están muy ricas las cobijas. Dijo un hermano, y la hermana, hermano, se quedó dormida. Se quedó dormida en día de adoración. No quieren conocer al Señor. Bueno, no queremos conocer al Señor. Estamos contentos con lo que sabemos de Él, ¿no es cierto? Mis hermanos, sin discernimiento no hay madurez, no va a haber crecimiento. Necesitamos ser maduros, saber estudiar la palabra. ¿Y sabe qué? Nos vamos a dar cuenta que el cristianismo, lo que acabo de decir, no es pasivo. Requiere sacrificio, ¿verdad que sí? ¿Qué es sacrificio? ¿Sí entendemos lo que es sacrificio? ¿Qué es sacrificio? Romanos 12, versículo 1, ¿verdad? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué quiere decir sacrificio? ¿Qué implica el sacrificio? Sufrimiento, hermanos. Sufrimiento. Y ahora no queremos sufrir, ¿verdad? No queremos sufrir. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Cómo vamos a llegar a la madurez si no queremos conocer a nuestro Señor? Es muy diferente, ya me pasé, hermano, y no están ni comentando ni preguntando. Voy a terminar rápidamente, ¿verdad?, con lo último. Tenemos que entender que carecemos, nos falta más, mucho.
Y tenemos que buscar crecer. Yo no los puedo hacer crecer. Yo puedo insistir en yo mismo buscar seguir creciendo, pero ustedes tienen que crecer. Tienen que llegar al punto, decíamos el día de ayer, donde ustedes puedan capacitar y no que se les esté capacitando siempre. Ahora dice Pablo, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que convenir. Esto es, tenemos que estar en común acuerdo. ¿Quién de nosotros ya es como Cristo? Levante la mano, si bien en alto, si usted ya es como Cristo. ¿Verdad que entonces estamos en acuerdo? ¿Nos falta mucho? Nos falta mucho para ser como Cristo. En una ocasión, nuevamente, ¿verdad? No le digan tampoco a los hermanos porque ya los mencioné mucho a los de la congregación, pero es a quien les predico, ¿verdad? Les decía en una ocasión, hablando de la clase, hermanos, ¿quién de nosotros es como Cristo? No, pues hermanos, ¿cuándo es el Señor? Él es perfecto, ¿cuándo vamos a llegar a ser como el Señor? Bueno, hermanos, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos como Pablo? Hermano, él era apóstol. Tiene que entender que él fue encomendado y pues él obraba por el Espíritu y pues ¿cómo vamos a ser como Pablo? Ok. Filipenses 3, versículo 17 dice, y considerad a aquellos que a sí mismo se conducen, imítenlos. Que yo imite a mis hermanos, así no, mejor me quedo como estoy. ¿Y se da cuenta? Y no queremos ser ni uno ni el otro. Estamos a gusto como somos, ¿no es cierto? No queremos conocer al Señor. Entonces nos falta mucho. ¿Y sabe qué? Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Y si no se les queda nada de lo que compartí, que se les quede esto. Lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros no es imposible. Él no requiere que usted y yo seamos dioses. Él requiere que nosotros le imitemos a lo que Él vino a hacer en esta tierra. Él quiere que usted y yo seamos como Él, pero sin visión no va a haber recompensa. Si yo no busco ser como Cristo, yo no voy a llegar nunca allí. Y si yo no soy como Cristo, hermanos, voy a fracasar, entrar al cielo. Voy a fracasar. Entonces, tenemos que mantener una mentalidad de ¿qué? De cada día buscar ser como mi Señor. ¿Y en qué aspecto? Lea Mateo capítulo 11, versículo 29. El 28, Él dice, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero en ese versículo 29 dice, aprended de mí, imítenme a mí. ¿Qué dice? No podemos ser, no, pues batallamos, ¿verdad? De ser mansos y humildes. Pero ¿se da cuenta que el Señor no nos está pidiendo nada fuera de este mundo? La mansedumbre, la humildad. Sean mansos y humildes. Para poder hacer la obra del Señor, mis hermanos, eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere para podernos sujetar completamente a su autoridad y dejar de vivir yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Note, Pablo dice, yo ya he muerto, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no en el mundo, lo que vivo en la carne, en este físico, dice ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me encantan esas últimas palabras. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que le motivaba a Pablo a ser como su Señor? Que Cristo había muerto por él, porque lo había amado a él. ¿Dios ama al mundo? Sí, pero Pablo dijo, murió por mí, me amó a mí. ¿Por quién murió el Señor? Por usted. ¿No debe de sentir agradecimiento? ¿No debo de sentir yo agradecimiento para con mi Señor y buscar ser como Él? Me falta mucho ser como mi Señor. Debo de ser manso y debo ser humilde. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Te cuesta trabajo?
Humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo, pero humíllate. Tienes que saber que no eres todavía como tu Señor. Debes de buscar ser como Él. Romanos capítulo 8 y el versículo 29, Pablo nos recuerda que a los que Él predestinó, también a estos, dice Él, los llamó con ese propósito para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Es muy triste, mis hermanos, cuando usted y yo nos reflejamos a nuestro Señor, y más peor aún, que no lo reflejamos porque no lo conocemos. No los conocemos, no lo conocemos. Si no tenemos un conocimiento de la Escritura, no vamos a saber cómo actúa el Señor. Nos gusta la idea de que es Salvador, pero no sabemos quién es Él. No sabemos quién es Él. Fuimos hechos para ser creados a su imagen. Qué maravilloso, ¿no? Voy a decir en resumen de este concepto una historia que se contó de esta persona. Esta mujer estaba soltera y quería encontrar un hombre. Por último, ¿verdad? Llega y conoce a esta persona y les empiezan a hablar, ¿verdad? De qué es las cosas más grandes que han hecho. El hombre le dice, bueno, mira, en verdad yo hice un libro, dice, pero no tuvo mucho éxito. Dice, pero eso es lo más grande que he hecho en mi vida. Interesante, ella se fue a casa, buscó ese libro que ella había comprado, pero lo escondió hasta lo más profundo, donde ella dijo, yo no me quiero acordar más de este libro porque es terrible. Pero porque ahora sintió interés por esta persona, volvió a leer el libro, y ¿quién cree? Se enamoró del autor, porque a través de del escrito supo quién era ese hombre con quien ella había conversado. ¿Cómo nos vamos a enamorar de nuestro Señor si ni siquiera leemos su libro? No lo conocemos. No lo conocemos. Para enamorarnos de Dios tenemos que saber quién es Él, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que... ¿Ya se me acabó el tiempo, hermano? Puede tocar un poquito más acerca de eso de predestinación, obviamente es basado en lo que leemos en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Usted y yo leemos ahí en el 3, bendito el Dios y Padre, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la predestinación, cada vez que usted y yo la encontramos, porque obviamente el 4 y el 5 vuelven a mencionar esa predestinación, la hace mención de ella en ese esquema de redención. La salvación se encuentra en Cristo y Dios predestinó al hombre para que fuera salvo en Cristo. No predestinó a Jesús Martínez para salvación, bueno, ¿verdad? Para condenación, y a Carlos para salvación. No, la predestinación trata con el plan redentor de Dios, de la manera que Él diseñó de salvar al mundo. Entonces Él predestinó al hombre para ser salvo. Recuerde otra vez, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 4, el cual dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando hablamos de predestinación, es hablando en cuanto al esquema de redención, de la manera en que Dios vino a proveer esa salvación al hombre, una manera colectiva. No que haya escogido a varios. No. Esto es, no que haya escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Pasajes como el que acabo de mencionar de 1 de Timoteo 2:4, Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11, he aquí que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Entonces Dios siempre ha querido que el hombre sea salvo, pero tristemente nosotros como seres humanos muchas de las veces no nos queremos sujetar a Dios. ¿Sí? Hermano, es un plan que Dios, antes de la fundación del mundo, Él puso en acción esto, que viene siendo la salvación del hombre, la iglesia, el evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa promesa. Así es, y obviamente cuando hablamos, ¿verdad?, del plan de redención, pues primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, ¿verdad? Y entiendan esto, dice, ustedes no fueron rescatados con cosa corruptible como plata o oro,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2 y el versículo 23. Y que por el determinado consejo de Dios prendisteis y matasteis, entregándolo, verdad, a muerte en manos de inicuos. Entonces sí, el plan redentor ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo maravilloso y no logramos comprender. Dios estaba pensando en usted. Todavía ni siquiera existíamos. Y Dios ya estaba pensando en usted. Ese es nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro Dios. Pero eso no lo conocemos. ¿Pregunta? Pero pienso que ahí hay una contradicción. ¿En qué forma? Predeterminación. Predestinación. Predestinación. Es claro, predestinado. Antes de que tú nacieras, antes ya Dios había predestinado quienes sí iban a ser sus hijos y quienes no iban a ser sus hijos. Y ahí le va la explicación a lo que acaba de hacer mención a esa gran verdad. Por eso hice mención a lo que él dice ya en el capítulo 1 para explicar esa predestinación, cómo se efectuó en Cristo. Lo es de una manera colectiva. Usted dijo, él ya sabía. Aquí el trato entre usted y yo no es buscar, ¿verdad?, saber lo que Dios tiene en su determinado consejo, pero sí lo que ya nos reveló. Y qué interesante, ¿Dios es Padre de todos? No. Ese es el error que el hombre comete. Oh, sí. Ya entendí, ¿verdad? Recuerde Juan capítulo 1 y el versículo 11 y 12. A lo suyo vino, permítame un segundito para responderle, porque él dice, ¿verdad? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ahí tenemos los dos grupos. Vino a todos, pero no todos le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice, a estos les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. ¿Mande? Porque ya estaban predestinados. En Cristo. Por eso dice, ¿a los qué? A los que le recibieron. ¿Sí? Es algo incluso, ¿verdad?, que tristemente el calvinismo enseña cuando habla acerca de la predestinación. Ellos dicen que Dios ya tenía determinado a un grupo para perderse y otro para ser salvo. Pero eso haría de Dios injusto. Y Dios no es injusto, y déjeme, se lo pruebo porque nos dice en su escritura. Cuando usted y yo leemos Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29, Salomón viene y dice, y solamente esto ha hallado, que Dios hizo recto al hombre, lo hizo perfecto. Noten allí, dice, pero ellos buscaron la perversidad, pervertirse. Qué interesante, ¿no? Génesis capítulo 8 y el versículo 21. Yo ya no contenderé más con el corazón del hombre, porque las intenciones del corazón del hombre, dice, son malos esto es, habla de un periodo de tiempo donde el hombre se descarría, malo desde su juventud. Entonces Dios no hizo al hombre para perdición, lo hizo para estar con él, pero por causa del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces cuando se habla de predestinación, Dios habla de una manera colectiva y no individual. El calvinismo enseña que esto es nuevamente por individual. Esto es Jesús para perdición, Jesús Martínez para perdición, ¿verdad? Y Manuel para salvación. No. Por eso hice referencia a Efesios 1, 3 al 5. Colectivamente, la salvación se encuentra ¿en quién? En Cristo. Qué interesante. Hechos 2, versículo 47. Después de haber mencionado el versículo 41, y los que creyeron en la palabra, dice, se bautizaron y fueron añadidos. Por creer, por convencer y por obedecer somos añadidos. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién añade? Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. La salvación es colectiva. El Señor. Exactamente. Que ya había predestinado. ¿De qué manera? Porque creen en Jesucristo. ¿Qué? Entonces, ¿y los que no creyeron? Porque Dios no los
De ninguna manera. Eso es hacer a Dios injusto. Y la palabra, como se la acabo de mencionar, el hombre recibió ese libre albedrío para elegir por sí mismo. ¿Sabe? Génesis capítulo, y es triste cuando nuevamente tomamos una posición pero no hay fundamento. ¿Ok? Miramos toda la escritura. Génesis 1:26 dice, ¿verdad? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregunto yo, ¿qué tenemos en común con Dios como creación? ¿Todo? Bueno, obviamente no somos divinos, ¿verdad? Pero sí tenemos atributos de esa deidad. Y uno de esos atributos, ¿quién le dice a Dios lo que haga? ¿Quién le obligó a usted a venir aquí? Tenemos esa libertad, somos hechos por Dios conforme a su imagen y semejanza. Tenemos ese libre albedrío. ¿Y cuántos no quisiéramos? ¿Cuántos no quisiéramos? Y les admito, en ocasiones le he dicho a mi Dios: Señor, ¿por qué mejor, verdad? Olvídate, yo te cedo mi voluntad y tú obra y ya se acabó. Pero dice Dios: yo quiero que tú me ames a mí. Que entiendas que tanto te amo a ti, pero yo quiero que tú me ames a mí, que tú decidas por ti mismo el seguirme a mí. Hay solamente dos caminos, pero tú, Jesús Martínez, vas a decidir a cuál de ellos te vas a ir. Porque luego, ¿verdad? Usted puede leer Mateo capítulo 25. La armonía de la escritura es tan crítica y tan importante. Es tan importante porque nuestras ideas salen de allá afuera. Pero otra vez, tenemos que mirar lo que dice la escritura. Mateo capítulo 25, en relación de el infierno. El infierno fue hecho para el diablo, para él no hay salvación. Pero para usted y para mí sí. Dios no nos creó para el infierno fue creado para el diablo. Pero si usted y yo queremos ir ahí, todo lo que tenemos que hacer, dijo alguien así de la manera más clara: no haga nada. ¿Verdad? No haga nada y se va a ir allí. Entonces tenemos que pensar en eso. Ahora, nuestros conceptos que tenemos es lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15. El saber trazar con exactitud la palabra de Dios en su completa armonía. No es lo que yo pienso, sino que la escritura dice, y respaldarlo con lo que le dice la misma escritura. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo, primera de Corintios, déjeme miro, allí es el primera de Corintios 10 o segunda, ya me pasé, pero, ¿verdad? Ustedes dicen, es segunda de Corintios, capítulo 10, el versículos 4 y versículo 5, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, tocante, ¿verdad?, a la mentalidad que muchos adoptan. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿De qué manera dices tú, Pablo, esto? Dice, porque nuestras armas son espirituales. ¿Y cómo las usamos, Pablo? Dice, estas las usamos para derribar todo argumento, todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. No se destruye el hombre no. Se destruye la manera de pensar cuando no hay armonía en la escritura. Tenemos que saber cómo discernir. Si no hay madurez, no va a haber discernimiento. Pablo dice entonces, ármense, ¿verdad? Efesios capítulo 6 y el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente ¿a quién? ¿Al hombre? Al enemigo. Tenemos que saber usar la palabra de Dios. Saberla explicar, no conforme a lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Entonces, cuando se habla de predestinación, si llegamos a la conclusión que unos son para muerte y otros para vida, Dios es injusto, porque ni siquiera le dio la oportunidad a los demás. Ahora, si les da la oportunidad y yo definitivamente opto por irme a perder, ya no es de Dios, no lo puedo atribuir a Dios, porque su deseo de Dios es que yo sea salvo. Él a nadie, la escritura no enseña eso. No enseña que Dios creó al hombre para destrucción. Eso es una doctrina errónea.
y que proviene del sectarismo, que cree nuevamente que el hombre no tiene oportunidad para ser salvo. El que Dios predestinó para perdición, ese ya no tiene oportunidad, no importa cuánto le predique. Es algo equivocado, porque de tal manera que, ¿a quién? ¿A unos cuantos? A todos, pero no todos quieren ser salvos. Y pues se alargó el discurso hasta la medianoche, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos sigue hablando de esa gloria, y me gusta la gloria mencionada allí. Dice, somos transformados de gloria en gloria como el Hijo. La primer gloria, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando hablamos de esa gloria, el ser trasladados de las tinieblas a la luz, Colosenses 1:13, es glorioso, ¿no? El nuevo nacimiento. Empieza allí lo glorioso. Hemos sido transformados de seres carnales a seres espirituales. Ahora esa gloria se va a trascender a esa gloria que viene todavía a manifestarse. Me gusta, ese es mi pasaje favorito. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. El 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero para poder ser como Él es ahorita, Hebreos 1:3, se ha sentado a la diestra de la majestad de la gloria del Padre. Para poder usted y yo llegar allí, tenemos que buscar imitarlo aquí. Tenemos que buscar imitarlo aquí. Que también conocemos a nuestro Señor. A mí me agrada, hermano Matthew, la idea de que es mi Salvador. Pero yo quiero imitarlo en sus sufrimientos. Yo quiero sufrir por mi Señor. Quiero morir por mi Señor. ¿Esto es buscando pleito? No. ¿Verdad? Recuerde 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 24 al 26. El siervo de Dios no es contencioso, pero por predicar la palabra cree que va a suceder. El mundo lo va a aborrecer. Lo va a aborrecer. ¿Qué tanto conocemos al Señor? Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis. Allí está. No, pueblo adquirido por Dios, pero obviamente, ¿verdad? Si no pueden mirar la idea de que la salvación está en Cristo, pues tristemente, ¿verdad?, es sacar fuera de armonía la Escritura. El hacerme a la idea que Dios hizo al hombre para morir, entonces estamos adorando al Dios equivocado y no al Dios de la Biblia. La elección se lleva en Cristo, y ahí dice, son en Cristo. Otra vez, lea el contexto, y por eso llegamos al versículo 21, ¿verdad? Pues también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La salvación se encuentra en Cristo, y eso es opcional, si usted y yo la queremos. Dios determinó que en su Hijo el mundo fuera salvo, pero la tenemos que desear. Nadie me obliga a ser salvo, nadie me obliga a no querer ser salvo. Esa es mi decisión. ¿Preguntas? Porque miramos nuevamente, ¿verdad? Allí, sí. Hermano, mi pregunta es acerca del tema al cual lo explicó, pero no lo entendí en su totalidad. Pero me gustaría, y se lo estoy preguntando porque sí me interesa y sí me gustaría esa parte, donde se refiere a donde estaban 1, 2 o 3. Ok. Respecto a esa partecita. Ok. Vamos allí a Mateo, el capítulo 18. Dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Note otra vez lo que el Señor está concluyendo por decir. Si leemos ese versículo excluyéndolo, hermano,
de todo su contexto, pues obviamente allí dice, ¿verdad? Si nos congregamos en el nombre del Señor, aquí estamos en el nombre del Señor, allí está el Señor. Pero si lo dejamos el versículo allí, si lo quitamos. Eso es lo que el versículo nos enseñaría a usted y a mí. Pero si lo volvemos a su lugar, del por qué se dijo y a quién se les está diciendo, nos ayuda a usted y a mí a comprender mejor el versículo. Entonces, para ello, dice el Señor, vamos a leerlo así al revés, dice el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, entonces el Señor ya habla de algo más específico. Cuando dos o tres se pongan en acuerdo en una cosa, bueno, vamos a leer ahora el versículo, ¿verdad? 18 para entender qué cosa se está tratando. De cierto os digo que todos los que estáis aquí en la tierra, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando dos se pongan de acuerdo, dice, el cielo va a estar en acuerdo con ustedes, ¿verdad? Entonces dice, ¿de acuerdo en qué? Si no oyere a ellos, esto es a la iglesia, dilo a los dos testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano, trátale como una persona sin salvación. No es tu enemigo. Pero entonces cuando tratamos ese versículo 20 con todo su contexto, el 2 o 3 es que usted y yo, vamos a decir usted y el hermano Polato, el hermano Manuel se ponen de acuerdo porque el hermano Jesús anda desordenadamente y ya lo presentaron a la iglesia dice, él no está bien, tenemos que excluirlo. Dice el Señor, donde están 2 o 3, yo les doy esa autoridad, ese derecho. Y es a lo que se refiere. Que es lo mismo. En ese sentido, aquí obviamente hablando de la disciplina, cuando se trataba de la predicación, a Pedro le dijo, pero a Pedro va incluido otra vez los otros 11, cuando les dice, ¿verdad? Y a ti en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. ¿A qué se refería con las llaves? Ese poder, ese derecho, esa autoridad para ir a predicar. No la tenía nomás Pedro, los demás apóstoles también. Entonces, en este caso de la disciplina, ¿verdad? Están reunidos 2 o 3 con el común acuerdo de disciplinar a Jesús Martínez, que necesita esa reprensión. ¿Sí? Sí. Ok. Y déjeme nomás menciono algo, porque le mencioné, segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15, usted lee allí el contexto y habla de esos hermanos que andan desordenadamente en la iglesia. Dice, a esos señaladlos para que se avergüencen. Dice, y no se junten con él. Pero es bien interesante porque luego leemos el 15 y dice, pero no les traten como enemigos, sino como vuestros hermanos. Porque no tenemos derecho a tratar en enemistad a un hermano, pues nuestro interés es de que venga a ser restaurado, ¿sí? Pero tiene que haber esa separación mientras Jesús Martínez no quiera aceptar la disciplina. Y es algo nuevamente, ¿verdad?, que muchas de las veces nos cuesta trabajo aplicar esa disciplina. Ay, hermano, pues es que necesitamos ser más pacientes como Cristo. Espérate, si ya está mal, ¿qué más paciencia quieres de parte del Señor dándote la oportunidad a ti para que le amonestes? Esa es la paciencia del Señor, que entre ustedes se interesen lo suficiente por mí para disciplinarme, para yo poder ser restaurado. Algo más. Muchas gracias, mis hermanos, por su paciencia y su participación.